Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Antes de iniciar, queremos recordar al público que el webinar es completamente gratuito. Sin embargo, para quienes están dentro de la República del Ecuador, si desean recibir un certificado digital por su asistencia a este taller, este tiene un costo de $3. Para el efecto deberá primero colocar su nombre con un saludo al momento de ingresar a la sala virtual, realizar una captura de pantalla del taller con su nombre en la pantalla de asistentes antes de finalizar el taller. Tercero, enviar por correo a info@ipgh.gov.es la captura de pantalla y el archivo de la transferencia o depósito que corresponde al certificado de asistencia junto con su nombre completo. Los datos para el depósito o transferencia se encuentran en el chat. Continuando esta tarde, tenemos el agrado de presentarles el webinar Organización y acceso a las fuentes documentales analógicas y digitales para la investigación histórica. Para ello quiero comenzar con la presencia de un gran expositor experto en el tema, quien es Jorge Yepes. Bienvenido, estimado Jorge. Jorge es máster en archivística por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un posgrado en gerencia de unidades de información por la Universidad Libre de Bruselas, tiene un posgrado en planificación estratégica de unidades de información y un posgrado de métodos activos de enseñanza en ciencias de la información por la Academia de Ciencias de Cuba. Actualmente es docente universitario de archivología, gestión documental, acceso a la información y normativa técnica y legal sobre gestión de documentos y archivos de la Escuela de Ciencias Históricas UCE, miembro fundador y expresidente de la Asociación de Archiveros del Ecuador. Bienvenido, estimado Jorge. Adelante, por favor. Muchas gracias, María José. Buenas tardes con todas y con todos. Es para mí un gusto volver a compartir con ustedes este espacio en el cual hemos venido conversando sobre diversos temas relacionados con las unidades de información. Pues quiero agradecer al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que siempre nos ha permitido, nos ha abierto las puertas y nos ha dado todas las facilidades para poder conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Em, el tema de estas charlas que vamos a tener en esta tarde, pues es un tema que está enmarcado en lo que constituye la Semana Internacional de los Archivos. Pues en esta semana, el día 9 de junio, se conmemoró un año más de la creación del Instituto Nacional de Archivos, el ICA, organismo no gubernamental que depende de la UNESCO y que fue conformado hace muchísimos años. Pues en el Ecuador y en todas las partes del mundo, pues este día conmemorativo ahora ha pues avanzado y es prácticamente una semana de conmemoraciones que se realizan a nivel mundial. En ese sentido, pues el tema que hemos escogido y trata de asociarse al tema de celebración del Consejo Internacional de Archivos por el Día Internacional y está relacionado a empoderar a los archivos. El dar a conocer qué es lo que hacemos dentro de los archivos, cuáles son nuestras actividades y cómo aportamos nosotros a la comunidad en general. Y dentro de la comunidad, pues a la comunidad científica, a la comunidad académica, con nuestras actividades justamente en archivos de orden administrativo y de orden histórico. Em, Mi presentación va a estar dividida en dos partes básicamente. La primera parte para ver cómo se desarrollan los procesos archivísticos en torno al manejo de las fuentes documentales primarias y secundarias, y la segunda parte en torno a revisar un poquito la normativa que tenemos a nivel de país para el acceso a la información, sobre todo el acceso a la información pública. Y a manera de conclusión, pues revisar muy brevemente estos aportes que desde los archivos justamente estamos brindando a estos espacios de la sociedad ecuatoriana en general. Permítanme compartir la pantalla. Les agradeceré que me indiquen si ya está visible la pantalla. Sí, estimado Jorge, está visible. Falta únicamente ponerle en modo de presentación. Ahora, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo se organizan
las fuentes documentales en general en los archivos para determinar justamente estas posibilidades de acceso que desde el ámbito de la investigación o de las necesidades ciudadanas se presentan. Ah, y como ustedes escucharon en la generosa presentación de que me hiciera María José, pues yo trabajo en la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias Humanas, en la carrera justamente de Historia. Y desde allí hemos venido permanentemente reflexionando sobre la importancia de que tienen los documentos para el trabajo del historiador. Y es que, claro, nosotros siempre decíamos, bueno, ¿qué es lo que necesita el historiador desde de los archivos para hacer su trabajo? Y es que, claro, ahí es cuando nos dimos cuenta que los historiadores, los investigadores en general, hablan con los documentos, los interrogan, conversan con ellos. ¿Con qué fin? Con el objetivo de explorar, de desentrañar el pasado y muchas veces de hacerles conversar entre los documentos. Es decir, no solamente hay unas formas de interrogar a un documento, sino además de contarles esos documentos que están interrelacionados y que cuentan a veces cosas muy similares. En ese sentido, justamente, el reto del investigador es hacer las preguntas adecuadas a las fuentes documentales adecuadas, ¿no? Y extraerles información, extraerles datos, sistematizar esta información y con esta información y estos datos generar nuevo conocimiento para ponerlo al alcance no solo de la comunidad académica, sino de la sociedad en general. Y ahora, por suerte, con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, pues ya no solamente utilizamos unas fuentes documentales en soportes tradicionales como los que vemos aquí al lado izquierdo, fuentes documentales que han tenido unos soportes muy tradicionales y también formas de escritura muy tradicional, sino que ahora tenemos unas fuentes documentales en las cuales esas fuentes históricas primarias que antes las tratábamos y que podíamos acceder solamente desde los espacios de consulta en los archivos y en las bibliotecas, ahora están disponibles a nivel mundial a través de justamente de las bondades que las tecnologías de la información y la comunicación nos presentan. Pues en ese sentido, cuando diseñábamos y hemos diseñado archivos para los investigadores en general y sobre todo los archivos históricos, nosotros siempre nos hemos basado en lo que comúnmente llamamos el ciclo de la información. Eh, ¿Y por qué? Porque nosotros hemos revisado justamente cómo funciona ese ciclo de la información por parte de los investigadores, ¿no? Entonces, en una primera fase lo que hacen es buscar, identificar datos de información, qué cantidad de fuentes existen sobre tal o cual tema de investigación que hayan escogido. Luego, evaluar esas de información, evaluar esas fuentes de información, la calidad de esas fuentes de información, dónde están ubicadas las fuentes de información, son primarias o secundarias, etcétera, ¿no? Siguiente paso, organizan y clasifican los datos de información recopilados, sistematizan la información y las referencias justamente a cada una de estas fuentes a las que han accedido, para luego analizar y crear nueva información. Esta nueva información, pues, es comunicada y difundida, esos resultados son difundidos a través de diferentes medios, sean revistas especializadas, sean eventos como el que estamos participando, congresos, seminarios, simposios, etcétera, y esa información vuelve a recircular. Este es un ciclo virtuoso justamente de la información que nosotros lo tenemos muy atento en los archivos. Y cuando hablamos de fuentes documentales, pues tenemos diverso tipo de fuentes documentales, pero las más utilizadas normalmente suelen ser unas fuentes primarias y secundarias. Dentro del ámbito de la disciplina o de la ciencia histórica, pero también en otros ámbitos de la investigación. Y ahí es cuando aparecen los distintos repositorios y distintos repositorios documentales, ¿no? Uno de ellos, que sobre todo tiene fuentes primarias de información, son los archivos. Y dentro de los archivos, pues tenemos una diversidad de soportes, una diversidad de formatos y sobre todo de información que ha sido generada por personas o instituciones en el cumplimiento de sus actividades. Este es justamente lo que constituye un archivo, ¿no? Ese repositorio, ese lugar donde se organizan las fuentes documentales para que estén al servicio de los investigadores. Y ahí es cuando justamente nosotros organizamos, le damos forma a los archivos personales o a los archivos institucionales, a los archivos de diverso tipo de organizaciones. Y ahí es justamente en estos archivos donde encontramos lo que nosotros llamamos fuentes primarias, es decir, fuentes creadas en el cumplimiento de las funciones, como dijimos, de las instituciones, de las personas, de las familias, etcétera.
Pero también tenemos lo que nosotros hemos denominado en las ciencias de la información, una cantidad de tecas, ¿no? ¿Y por qué les llamamos las tecas? Porque comienzan con las bibliotecas, y las bibliotecas muy cercanas a los centros de documentación no editada, las hemerotecas, mapotecas y planotecas, fototecas, filmotecas, videotecas y cinematecas, pinacotecas, etcétera, ¿no? Y aquí justamente desde bibliotecas para abajo tenemos fuentes de información, unidades de información que manejan lo que nosotros conocemos como fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque toda esta información ha sido generalmente creada a partir de fuentes primarias que las encontramos en los archivos de instituciones públicas, privadas, académicas, científicas, religiosas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahora, ¿por qué nosotros les ponemos y hemos visualizado todas estas fuentes de información? Porque la forma de organizarlas, la forma de sistematizarlas, la forma de hacerlas disponibles en cada una de estas unidades de información son distintas, ¿no? No es lo mismo organizar un archivo que organizar una biblioteca. No es lo mismo organizar una biblioteca o un centro de documentación que una fototeca. O tampoco igual que una mapoteca. Por el tipo, las tipologías documentales tan distintas, los formatos, los soportes, la forma de registro de la información, el distinto tipo de datos y metadatos que se generan en cada una de ellas, ¿no? Y para cada una de ellas, sobre todo, lo que entre los archivos y las bibliotecas, pues tenemos distinto tipo de normativa internacional. Normas ISO para la organización y la descripción de bibliotecas y normas ISO para la descripción y organización de los archivos. Entonces nos diferenciamos. Archivos, bibliotecas, centros de documentación, somos parte de un mismo tronco dentro de las ciencias de la documentación, dentro de las ciencias de la información. Sin embargo, justamente dentro de la disciplina de las ciencias de la información, pues tenemos distintas formas de organizar cada una de estas repositorios documentales. Y claro, ahora nos vamos a basar básicamente en los archivos. Y ahí es cuando aparecen las buenas prácticas internacionales para la organización de los archivos, ¿no? Y estas prácticas internacionales tienen como base lo que nosotros llamamos los principios de la archivística, que parten justamente de tres principios, pero en mi caso yo he incorporado un elemento que es fundamental. Es una teoría que nosotros le llamamos la teoría de las edades y que comienza y se le denomina el ciclo de vida documental, el ciclo de vida de los documentos. Es decir, fases por las cuales los documentos van atravesando a lo largo de su vida y que en cada una de estas fases van siendo organizadas en un determinado tipo de archivo. Esto ya vamos a ver más adelante cómo se visualiza justamente este ciclo documental. Pero los principios fundamentales de la archivística están dados fundamentalmente por este principio de respeto a la procedencia de los documentos, que determina que no se deben confundir ni se deben mezclar los documentos de una procedencia con los de otra. Digamos, no puedo mezclar yo los documentos de una institución del área de educación con los documentos de una institución del área de la salud. El Ministerio de la Salud organiza sus documentos, y por más que sea ministerio, el Ministerio de Educación organiza sus documentos, no los debemos mezclar. Y esto es fundamental porque esto luego se aplica también en los grandes repositorios nacionales, como es el caso del Archivo Nacional. Ellos no pueden mezclar los fondos documentales de los ministerios, por más ministerios que sean, y deberían permanecer separados de ministerios, de notarías, de gobiernos autónomos descentralizados, etcétera. El Archivo Nacional es un compendio de justamente toda esta estructura institucional y otros fondos personales y de otras instituciones que han sido depositados y que reposan en los archivos nacionales, ¿no? Es un primer principio. El segundo principio es el que nosotros le denominamos de respeto al orden original de los documentos o de los expedientes. Es decir, desde los archivos nosotros tratamos de mantener esa estructura, ese orden, esa organización, esos procedimientos administrativos que generaron los documentos, ¿sí? Se mantienen en los archivos también, porque nosotros no estamos en capacidad ni de conocer a profundidad todos los procesos y los subprocesos que se desarrollan en las instituciones y por tanto nosotros nos mantenemos respetando cómo organizaron las distintas unidades, los distintos departamentos operativos de las instituciones, mantenemos ese orden original. Y un tercer principio es el respeto a la estructura institucional.
Y esto es fundamental porque con esa base de la estructura institucional, nosotros organizamos lo que denominamos nuestros cuadros de clasificación, nuestras tablas de retención documental, que son herramientas fundamentales que nosotros las creamos, ¿no? Y las creamos al interior de los archivos como herramientas propias de cada institución. Un cuadro de clasificación de una institución siempre será diferente al cuadro de clasificación de otra institución, por más afines que sean en algún caso como secretarías de Estado o como gobiernos autónomos descentralizados, etcétera, etcétera, ¿no? Cada institución va a tener su propia estructura y cada institución va a crear o va a tener su propio cuadro de clasificación documental para la organización de sus archivos. Y para la retención de la documentación a lo largo del tiempo, porque esa retención de la documentación pues está basada también en la normativa que rige a cada una de las instituciones, ¿no? Internacionalmente también nosotros tenemos normas ISO y estas normas ISO justamente han servido como guías para la organización técnica de la documentación. Entre estas normas ISO tenemos, por ejemplo, las normas descriptivas, las que nos permiten sacar elementos de los documentos, de los expedientes, etcétera, y describir ese documento. ¿Con qué fin? Con el fin de que justamente los investigadores puedan acceder a la información con base en esos datos. Nosotros las conocemos actualmente como metadatos. En realidad, para nosotros son elementos de descripción, pero son una parte de los metadatos que se incorporan en los registros, en las bases de datos, para poder acceder a la información y para poder poner también esta información al servicio de un espacio a nivel global, ¿no? Fundamentales, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, las normas de descripción ISAT-G, ¿no? Que son las normas principales de descripción archivística. Y por ser dadas de manera general por el Consejo Internacional de Archivos, pues los países se han visto en la necesidad de adaptar esas normas a las necesidades locales. Es decir, sobre una estructura básica general, ¿no? De 7 secciones, pues estas le permiten que las distintas instituciones de los distintos países vayan organizando su información y aplicando, adaptando, personalizando estas normas de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones. No son, es decir, hay un marco que se respeta y dentro de eso se pueden hacer distintas variables. Y hay justamente otras normas hizo igualmente para la descripción de las instituciones, de las funciones de las instituciones, de la descripción de familias, de personas, etcétera. Es decir, hay una normativa técnica muy fuerte detrás del manejo archivístico y que nosotros los archivistas, los archivólogos, los archiveros, las utilizamos al interior de los archivos administrativos, archivos generales, intermedios y archivos históricos, ¿no? ¿Qué otras normas empleamos actualmente? Pues con el desarrollo de las técnicas de la información y la documentación, de la información y la comunicación, pues empleamos otras normas que nos permiten sistematizar también en los procesos con que se crean los documentos, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, las normas ISO 15489 y otras normas como las de la familia, la ISO de la 30300. Nuestro colega Hugo Carrión justamente nos hablará sobre estas otras normas ISO que se refieren a la digitalización. ¿Por qué? Porque nosotros hemos empezado a trabajar justamente en utilizar las herramientas digitales para no solamente describir y conservar la documentación como lo hacíamos tradicionalmente, sino sobre todo para difundirla, para que éste esté disponible en un espacio mucho más amplio y al mismo tiempo que nos generamos un backup para conservar la documentación que si se llegase a perder sería muy doloroso, pero tendríamos un backup digital y al menos contaríamos con esa información. Pero ya no nos conformamos solo con eso. Ahora hemos dado pasos importantes en todo, sobre todo en torno a la accesibilidad. La accesibilidad es la razón de ser de los archivos. La accesibilidad y el acceso por parte de los investigadores, de los ciudadanos, de quien desee, pues justamente es una de las filosofías con la que ahora se manejan los archivos. Y aun cuando en esta lámina he planteado estas buenas prácticas internacionales y estas normas internacionales, debemos saber que aquí a nivel de país, pues hace un par de años, en 2019, si no me equivoco, sí, aquí tenemos el dato, pues se promulgó la Regla Técnica Nacional para la organización y mantenimiento de los archivos públicos. Una regla que fue emitida por la Secretaría General de la Presidencia de la República y que tuvo como base también el aporte de varios archiveros.
Es una regla muy de carácter general, no es un manual. Y obviamente, claro, las necesidades de conocer la regla primero es fundamental y luego de eso, pues seguirnos capacitando, seguirnos perfeccionando para una aplicación muy sistemática de lo que nos plantea esta regla técnica que tenemos como norma nacional también. Y les decía hace un momento que para nosotros es fundamental esto que nosotros denominamos de ciclo de vida de los documentos, porque con esto nosotros organizamos los archivos al interior de las instituciones. Y les decía que en este ciclo de vida, el documento, desde que nace hasta que pasa a un archivo histórico, va por diversos archivos. Cuando nace está normalmente en los archivos de gestión, ¿m? Archivos de gestión, archivos de oficina, archivo de diario, archivo corriente, tiene varias denominaciones. Nosotros técnicamente los denominamos archivos de gestión o archivos de oficina, ¿no? Luego, tenemos un proceso de transferencia de la documentación. Esta flechita indica que sale de este archivo de gestión la documentación y es transferida a un archivo central. Muchas instituciones tienen archivos generales y tienen archivos centrales. A veces la denominación puede variar, pero hay que diferenciar lo que puede ser un archivo general, que es donde son los archivos donde funcionan las matrices de las instituciones, y los archivos generales en esos espacios geográficos diferentes que puede tener una misma institución. Luego de un tiempo y de valorada la documentación, esta documentación es transferida a lo que nosotros hemos denominado archivos históricos, que también se les ha dado el nombre de archivos permanentes, archivos patrimoniales, etcétera, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, el ciclo de vida documental es un salir y entrar en cada uno de estos archivos. Y en cada uno de estos archivos damos distintos servicios y realizamos distintos tipos de actividades y funciones. Esto quiere decir que nosotros también, como archiveros, podemos especializarnos o en archivos de oficina o archivos administrativos o en archivos históricos también. No obstante, este continuo, este manejo integral es fundamental para que la documentación se conserve a largo plazo. Porque si le perdemos de vista los archivos aquí, cuando están la documentación en los archivos de gestión, pues corremos un grave riesgo de que esta documentación nunca llegue a un archivo histórico. ¿Mm? Esa es justamente nuestra forma de organizar la documentación con este punto de vista integral. Y claro, ustedes pueden ver en este gráfico que en los archivos de gestión, en los archivos administrativos, pues los documentos tienen unos tipos de valores que nosotros le llamamos valores primarios. Es decir, son esos valores que son inmediatos y que están asociados más a la gestión, a la administración que se da al interior de las instituciones. Valores que pueden ¿qué valores primarios podemos tener? Valor legal, valor contable, valor financiero, valor administrativo, valor fiscal, valor técnico, etcétera. En muchos casos meramente un valor informativo, pero nosotros analizamos justamente estos valores que es parte de nuestros procesos de gestión documental. ¿Para qué? Para que los documentos que tengan un valor permanente, aun cuando no hayan perdido algunos de estos valores, pero ya son de valor permanente, pues pasarán a un archivo histórico por su valor cultural, por su valor histórico y por su valor científico. ¿Mm? Y es que ahí es cuando justamente ustedes encuentran este material y dicen, bueno, esto ya solamente es utilizado por investigadores. Pero no es así. En los archivos históricos también estamos dando servicios a la ciudadanía que requiere el título de propiedad de que dejó que estuvo en una notaría y que tiene 100 años de antigüedad. O una ordenanza municipal de los años 30 del siglo pasado para determinar la creación de un barrio. Entonces, decir, cuando nosotros hablamos de los valores, decimos los valores en los archivos no son excluyentes, es decir, los valores primarios pueden permanecer aún estando en un archivo histórico donde generalmente todos los documentos ya tienen un valor secundario, un valor permanente, un valor histórico y muchas veces pasan a ser también documentos de carácter patrimonial. Pues lo que les acabo de decir está un poco en este sentido, en esta lámina, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros como valor histórico en los documentos? Decimos que es aquel que posee el documento como fuente primaria para la historia. ¿Mm? Es un valor súper importante que es justamente el más apreciado por los investigadores para realizar sus trabajos justamente de investigación, sus proyectos de investigación. Pero también sigue sirviendo a las propias instituciones. ¿Por qué? Pues pensemos yo que estoy en una institución del Estado que cumplió 70 años
Y pues ahí también voy al archivo histórico y busco la documentación con valor histórico para hacer una recuperación histórica y hacer una reseña histórica de mi institución, por ejemplo, ¿no? Y claro, hay documentos que nacen con valor histórico. Y hay otros documentos que quizá en el camino, por diferentes circunstancias, puedan ir ganando valor histórico. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros justamente este tipo de valoración la hacemos en un momento dado de la vida del documento para determinar los valores que tiene, si aún posee valores administrativos y adquirió o nació también con valores históricos para definir su transferencia al archivo histórico institucional. Bueno, aquí hay algunas láminas sobre distintos tipos de documentos que pueden tener un valor histórico, pero como ustedes pueden ver aquí, además de tener un valor histórico, esta persona está haciendo una revisión también de documentos con fines administrativos. Y claro, les he dicho que nosotros realizamos unos diferentes procesos técnicos para organizar la documentación. Es decir, nosotros adquirimos una formación técnica, adquirimos una formación en diferentes aspectos, ¿no? Aspectos relacionados con los archivos, aspectos relacionados con la normativa, aspectos relacionados con los servicios y el marketing de información, aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, tenemos una formación integral también en nuestra formación académica, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos justamente lo que estamos viendo ahora para las tareas de organización, pues desarrollamos cuadros de clasificación, ordenamos la documentación de acuerdo a distintos criterios, describimos la documentación de distinta manera, tanto de manera física cuanto de manera digital. Hacemos transferencias y para esto definimos procesos y flujos de trabajo para realizar procesos de transferencia ordenados. No es eso de que, vea, aquí tiene estas cajitas con unos papeles. No, no, no. Hay procesos ordenados, sistemáticos para poder trabajar justamente de manera profesional en los archivos, ¿no? Realizamos procesos de valoración documental y para eso tenemos un trabajo interdisciplinario. Realizamos procesos de preservación o conservación preventiva y nos apoyamos en la presencia y en el trabajo profesional de otros colegas, como son los colegas restauradores, para que cuando los documentos han sufrido alteración, pues ellos intervengan inmediatamente en ese espacio, ¿no?, de restauración documental. Realizamos actividades de gestión documental, es decir, varias actividades que siguen todo el flujo documental al interior de la institución y diseñamos esos flujos documentales y trabajamos también en el diseño de estos procesos. Y como decíamos, en el proceso de digitalización, no es que realizamos solamente un proceso de escaneo o de fotocopia digital de los documentos, sino que les asignamos metadatos, asignamos una cantidad de otros puntos de acceso a la información y eso es parte de nuestro trabajo cotidiano. Ahora, si ustedes ven todo esto gira alrededor ¿a qué? Alrededor del acceso, alrededor del servicio. Porque como hemos insistido, la función de los archivos es dar servicios, servicios de información, servicios de documentación, servicios a todo tipo de ciudadanos y a aquellos especialistas que requieren servicios especializados, les damos servicios especializados. Este es un gráfico así muy general porque nosotros también dependemos y compartimos procesos con otras instancias del manejo de la información a las instituciones. Entonces, las instituciones normalmente lo que suelen crear o intentarían crear en su gran mayoría son sistemas integrados de gestión documental y de archivos. Y aquí la administración documental justamente es un proceso muy importante y la administración del sistema de archivos pues están de la mano, ¿no? Y ahí hay otros aspectos como la seguridad de la información física y digital, que también son aspectos que están íntimamente relacionados. Ahora, lo que hemos dicho en otros momentos, pues estamos en un proceso de transición desde los soportes tradicionales hacia los soportes digitales. Ahora, mucha documentación ya ni siquiera pasa por el soporte analógico, sino que sencillamente directamente nace como un documento digital. Y estos soportes tradicionales, como ustedes ven aquí unos slides, unas cintas magnéticas, unos discos de vinilo, pues carteles, documentos en papel, un material tan generoso que ya lo tenemos por 20 siglos, etcétera. Todo esto está sufriendo una transición a un entorno digital.
Y en ese entorno digital, pues aún seguimos utilizando justamente para la transferencia de esta información del espacio analógico al espacio digital, pues aún seguimos ocupando esos aparatos tradicionales que teníamos, ¿no? Las caseteras, los reproductores de discos de vinilo, etcétera. Y todo esto pasa en procesos digitales a través de escáneres, a través de distintos mecanismos para generar información digital. Y esa información digital es justamente lo que ahora encontramos en nuestra sociedad, ¿no? Una situación que ahora con la pandemia justamente se ha visto, yo diría que potenciada aunque con muchísimo desorden, y eso habrá que evaluar y analizar muy detenidamente porque se corren riesgos muy grandes de pérdida de información, sobre todo en estos soportes digitales donde la documentación puede ser muy efímera, ¿no? En todo caso, Huguito Carrión, que nos intervendrá después, pues nos va a conversar sobre eso. Eso es lo que quería comentarles en torno a cómo nosotros organizamos la documentación para que esté accesible. Y me voy a tomar un par de minutitos más solamente para revisar unos dos láminas adicionales que tienen que ver con la normativa de acceso a la información, porque hay normas legales para acceder a la información, sobre todo a la documentación de carácter público. Y en ese sentido, pues hay legislación que va desde la Constitución de la República y el desarrollo de otras normas que tienen que ver con el acceso a la información pública y ahora una norma reciente del mes pasado sobre la protección de datos personales. En el plano internacional, justamente cuando está considerado un derecho humano, el derecho de acceder a la información, y es justamente el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la que determina este derecho consustancial al acceder, al emitir información, a buscar información. Lo propio, el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y otras declaraciones como la Declaración Interamericana de Principios sobre la Libertad de Expresión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Entonces aquí tienen ustedes una gran cantidad de herramientas supranacionales, de normativa supranacional, que está determinando estas posibilidades de acceso a la información, que genera una base legal internacional para demandar el derecho de la información que tenemos todos los ciudadanos. Y en ese sentido, pues con esta visión, muchos países han promulgado leyes de acceso a la información. Son alrededor de 125, 130 países alrededor del mundo que han promulgado normativas, leyes de acceso a la información. Y aquí tenemos, pues, entre otros, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, en distintos años, ¿no? Y en los más cercanos, pues, en Sudamérica, Argentina y Bolivia, en el año 2017. Y concomitantemente con esto, pues, se han promulgado normas de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque el acceso a la información es un tema en doble vía. Aquí tenemos justamente este gráfico, esto es en doble vía. ¿Y a qué me refiero con la doble vía? Una, que nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 18, reconoce el derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o entidades privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. Ojo. Y esto también en nuestra Constitución, pues existe el artículo 66, que también reconoce y garantiza, en este caso, la confidencialidad de cierto tipo de información. En este caso, el artículo 66, en el número 11 de este artículo, nos dice que no se podrá utilizar sin autorización del titular la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a su salud, vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. Y el número 19 del mismo artículo nos garantiza la protección de datos de carácter personal. Esto les traigo a colación únicamente con el fin de ilustrar que hay normativa también que determina, así como determina las facilidades de acceso, determina las limitaciones a ese acceso, ¿no? Y creo que es importante destacar, en este caso, el artículo 379 de nuestra Constitución, en el sentido de que incorporó como una obligación del Estado la salvaguarda de los documentos, los objetos, colecciones, archivos y bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico o etnográfico. Entonces ahí tenemos nosotros también una buena herramienta para el desarrollo de nuestros proyectos y una buena base para justamente que sustente nuestros proyectos en torno a la preservación y al acceso a este tipo de herramientas. Les he indicado ya que el acceso a la información justamente pues está apoyado
en distinta normativa, pero sobre todo en una filosofía de trabajo. Desde los archivos nosotros damos aportes fundamentales, consustanciales a distintos tipos de actividades de nuestra sociedad. He hecho aquí una numeración de 6, pero quiero solamente topar a 3 de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que los archivos son instituciones de servicio de información por excelencia. Es decir, nosotros no somos celadores, ni guardianes, ni carceleros de la documentación, ni la información. Por el contrario, la organizamos, la sistematizamos para que esté al servicio de las instituciones, de los investigadores y de los ciudadanos. Y también para el Estado, para generar transparencia en las instituciones, para generar democratización de los estados, generando unas sociedades más participativas porque tienen acceso a la información, etcétera. Segundo, nuestra función es facilitar el acceso. Pero como decía, esto es de doble vía. También tenemos una responsabilidad al proteger la reserva y la privacidad y confidencialidad de la información que tiene este carácter, como nos dice la propia Constitución y las normas de reciente promulgación. Por último, nosotros adaptamos nuestros procesos y generamos nuevos procesos técnicos con base en dar soluciones y dar atención a las demandas de nuestros usuarios. Y nuestros usuarios son muy variados. Y yo siempre digo, si nosotros tenemos bien organizado nuestro archivo, podemos atender a cualquier tipo de usuario. Que diseñemos servicios especializados para un tipo u otro de usuario, también es cierto y lo hacemos. Pero si está bien organizado nuestro archivo, nos permite atender a cualquier usuario. Y a usuarios locales o usuarios de fuera. Y para eso utilizamos, obviamente, estándares internacionales y también nuevas normas locales que se han ido integrando desde hace poco. Para finalizar solamente, quiero decir que los archivos estamos dando un aporte muy importante también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, sobre todo el objetivo 16, donde pues se propone justamente que se creen instituciones eficaces, responsables, inclusivas, eficientes, etcétera. Y entonces desde los archivos estamos dando un gran apoyo a eso. ¿Por qué? Porque los archivos estamos apoyando justamente a mejorar la eficacia de la institución. Mientras mejor organizados están los archivos, tienen una facilidad de acceso, menos tiempo en la resolución de trámites y instituciones más eficientes porque pueden dar servicio o respuesta inmediatamente a ciudadanos o a los administrados o a sus clientes, a quien fuera, ¿no? También estamos dando un apoyo importante porque a través del acceso a la información, los archivos estamos apoyando a la adopción de decisiones inclusivas, participativas, representativas, que respondan a las demandas de los ciudadanos. Y esto en términos de democracia es súper interesante, porque estaríamos dando pasos de lo que es una democracia representativa a una democracia participativa. Porque ciudadanía informada justamente es una ciudadanía mucho más participativa. Entonces ahí tenemos un punto importante también a favor del trabajo que realizamos en los archivos. Y por último, pues promovemos también la protección del patrimonio documental. Y es un patrimonio documental que nos pertenece al país y esa responsabilidad del país luego se representa porque hemos puesto nosotros documentos que han sido generados y han estado en custodia de los diferentes archivos del país y ahora son patrimonio cultural de la humanidad. Pues bien, mil disculpas por haberme extendido tanto en esta exposición, pero creo que era importante dejar sentados algunas líneas como para una discusión posterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Jorge, por esta excelente presentación que nos ha mostrado el día de hoy. A continuación, quiero presentarles al segundo expositor. Se trata de Hugo Carrión, quien es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por la Escuela Politécnica Nacional. Tiene una maestría ejecutiva en gestión de la información y tecnologías de las comunicaciones, así como un diplomado en pedagogías innovadoras. Ha realizado varios cursos de actualización técnica en Estados Unidos, Asia y Europa. Fue profesor de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar de la materia de sistemas de gestión documental. Actualmente, Hugo Carrión es director de proyectos del Centro de Investigación Imaginar, así como también consultor e investigador en los ámbitos de la digitalización, preservación digital y sistemas de gestión documental. Muy buenas tardes y bienvenido, estimado Hugo, a este espacio de difusión. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes. Gracias, María José. Gracias a todos los presentes. Un agradecimiento especial al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la sección del Ecuador,
Me gustaría a mí complementar brevemente la intervención que ya hizo Jorge y que dio un panorama muy amplio y claro respecto a la importancia de las ciencias archivísticas como un instrumento clave para la investigación histórica. Y me voy a permitir compartir la pantalla porque quiero reflexionar con ustedes alrededor de pocos temas que me parecen claves como para redondear la idea respecto a este potente tema de la charla de hoy, que es la organización y acceso de fuentes documentales, tanto analógicas como digitales, para la investigación histórica. En ese sentido, he identificado, he dividido un método para abordar temas complejos como este, es dividirlos en partes. Entonces, me parece que el tema de acceso y organización cubren una parte que es fundamental desde la óptica de la gestión archivística que le vamos a abordar. Luego está el tema de las fuentes documentales y específicamente desde el formato analógico y digital. Ahí me gustaría profundizar ligeramente respecto a la diferenciación de estos tipos de formatos, a su equivalencia funcional. En el fondo, los dos nos sirven para sustentar, los dos son igual de válidos como fuentes de investigación histórica. Sin embargo, cada uno tiene una instrumentación, una decodificación diferente y por eso es el desafío de saber manejarlos de diferente manera. Y la otra, que es por donde voy a empezar, es que todo esto, que el acceso y la organización de fuentes documentales, independiente de su soporte, deben servirnos para un fin que en este caso es el de la investigación histórica. Entonces, si me permiten, voy a empezar de atrás para adelante, mencionando que definitivamente la investigación histórica en general, obviamente, es una práctica que exige una metodología, que existe un método científico y que por lo tanto recurre a ciencias auxiliares que van a ser fundamentales el momento de hacer esta práctica científica, metodológica, podríamos decir incluso epistemológica, es decir, partiendo desde el conocimiento. Me parece que es algo que, bueno, no solamente este tipo de investigación, sino en general, pero este en particular, debe echar mano de la archivística, de la ciencia archivística, como un guardián de que las fuentes documentales, de que las referencias, de que los insumos que van a permitir construir esta investigación, demostrar una hipótesis, sean válidas, sean fidedignas, permitan justamente corroborar, hacer creíble esta investigación, y para ello entonces requerimos gestionar estas fuentes en forma de documentos en general, y en particular podríamos decir, o mejor dicho, de manera más extensiva podríamos decir que en la actualidad, si estos formatos no están en soporte papel, sino en otros soportes, como dirían en varias normas de las ISO, soportes electrónicos y soportes no electrónicos, estos archivos digitales, estos se entienden ya no solamente como documentos electrónicos, sino como activos u objetos digitales, ¿no es cierto? Se menciona en muchos casos de objetos en término genérico, por ejemplo, la UNESCO al abordar el tema de la preservación del patrimonio digital, habla de los objetos digitales, y ya en algunas normas, por ejemplo, la norma ISO 27000, que habla de la seguridad de la información, habla también de la información como un activo digital, y los activos tienen que ver con las cosas que tienen valor para una organización. Más aún, si esta información sirve, por ejemplo, para aportar o soportar un proceso investigativo, podría incluso tener valor no solamente institucional, sino a nivel incluso de un país e incluso del mundo, ser patrimonio mundial de la historia, ¿no es cierto? Entonces, primera idea que quiero plantear con ustedes para reflexionar alrededor de esto es que, en general, el método científico que exige una investigación en general y en particular una investigación histórica demanda de algunos métodos y herramientas específicas, como por ejemplo la archivística, para que de una manera consistente y formal permita salvaguardar, acceder, diferenciar, preservar estas fuentes documentales que nos van a servir, insisto, no solo de referencia, sino de demostración respecto a lo que una investigación podría buscar. Entonces, esta es la primera idea fuerza que quiero plantear. Lo segundo que me gustaría, digamos, reflexionar tiene que ver con estas investigaciones, como ya había mencionado, demandan de unas fuentes documentales, ¿verdad? Y las fuentes documentales tienen que ver con datos, con información, con datos de una realidad que ha pasado, por ejemplo, en el caso de una investigación histórica.
Mucha de esta información depende de lo que se llama la calidad de la fuente, ¿no es cierto? La capacidad de verificar esas fuentes. Podríamos, en términos archivísticos, hablar de la autenticidad de estas fuentes documentales. Y que estas fuentes, entonces esto habla, digamos, de unas propiedades intrínsecas del documento como tal, independiente del soporte. Y es la tercera idea que en este ámbito de las fuentes documentales quisiera conversar con ustedes. Sí, existen diferentes tipos de soportes y aquí podríamos ser muy amplios y abordar entonces y hablar de manera muy general de soportes tradicionales o soportes físicos o analógicos también como se les conoce, que tienen que ver con aquellos soportes que uno puede tocar, ¿no es cierto? Que son tangibles, podríamos decir. Estos son los que a lo mejor incluso en las investigaciones históricas hemos estado más acostumbrados, porque claro, cuando en la medida que uno tiene estas fuentes documentales, pueden ser, es decir, auténticas o no auténticas. Todavía no vamos a evaluar digamos, la calidad de la fuente, pero en general del soporte, podríamos encontrar en distintos tipos de soportes. ¿Sí? Pensemos en piedras, no sé, en tablas de arcilla, en papiros, en cuero, etcétera, etcétera, o ya en soportes un poco más modernos como el papel. Ahí se plasma información que entonces constituyen estas fuentes documentales. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? En que también los investigadores nos debemos dejar ayudar o estamos recurriendo a fuentes que están en soporte electrónico. Aquí solamente una aclaración de tipo, por decir algo semántico. A mí no me gusta hablar mucho del soporte electrónico. O sea, en un contexto general se podría hablar de soporte electrónico, pero me gusta más hablar a mí de formato electrónico. Esto es un formato electrónico. ¿Por qué? Porque el soporte, desde mi punto de vista, tiene que ver más con la forma de acceder a ese contenido, ¿no es cierto? La forma de cómo esa información está de alguna manera confinada, ¿no es cierto? Está encarcelada, está contenida en un soporte. Entonces hay información, hay jeroglíficos, hay dibujos, hay pictografía que está dentro de un soporte papel, dentro de un soporte físico. De igual manera, hay un formato digital que está codificado en lenguaje binario, por eso es digital, pero que está confinado en un medio que también es físico. Entonces aquí podríamos, si somos muy exigentes o que digamos, muy detallistas, podríamos decir que realmente los medios, independiente del tipo de información, siempre son físicos. Es por eso que está bien esta diferenciación que se habla de las fuentes analógicas y digitales, porque cuando uno tiene una información digital, ¿no es cierto? Esta información tiene que estar confinada, metida en algún soporte que al fin de cuentas tiene que ser físico. Es decir, a veces hay una creencia de que la información física, la información digital esté en las nubes, aunque ahora se habla mucho de las nubes, que esté en el aire, pero no es así. Es decir, los bits, los unos y ceros, no están en el aire, están en algún soporte, que si son, por ejemplo, una cinta, ¿no es cierto?, o un disco duro, este tiene que ser accedido a través de un interfaz magnético. Entonces se habla de un soporte magnético a través del cual se accede a la información digital o electrónica. Si está en un CD o en un medio óptico, es a través de un rayo láser que se decodifica este formato. Es por eso que a mí me gusta más hablar del acceso, de la decodificación digital. Y luego, si está en un disco duro de estado sólido, por ejemplo, la forma en la que está almacenada es electrónica. Incluso cuando en el futuro habremos desarrollado o se habrá concluido con el desarrollo, por ejemplo, de medios holográficos, que es básicamente representación visual o fotográfica a través de 3 dimensiones, a través de la luz, también habrá que decodificar este soporte, el soporte holográfico de información, seguramente de información digital, es decir, de información que fue codificada con unos y ceros. Entonces, lo que quiero decir es que, quizás no desmitificar, pero sí aclarar el tema de que los soportes pueden ser varios. Se habla en términos generales de los soportes físicos y electrónicos y uno podría en general entender. Pero lo que quiero hacer es caer en cuenta es que siempre, y parte de la preservación de estas fuentes documentales tiene que ver justamente con preservar los formatos físicos, aun cuando la información puede estar impregnada de manera directa, por ejemplo, de puño y letra, o de estar codificada a través de unos ceros. Ahora, aun cuando estos dos métodos o estos dos formatos tengan el mismo
valor o la misma funcionalidad, lo que se llama el principio de equivalencia funcional, no significa que puedan ser decodificados de la misma manera. Y es aquí cuando entonces los soportes que están en formato electrónico o digital, que para en este contexto vamos a entender que es lo mismo, requieren de la mediación de estos instrumentos. Y ahí es cuando nosotros a veces, como historiadores, como archivistas, como gente de las ciencias sociales, a lo mejor se conflictúan un poco porque no siempre son, digamos así, técnicas o ciencias que las dominamos. Sin embargo, dado este periodo de hipervirtualización que necesitamos, cada vez va a ser más necesario que historiadores, antropólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, gente de las científicos de las ciencias sociales, cada vez dominen de mejor manera estas tecnologías, porque muchas de la información que está en formato analógico se está digitalizando, se va a digitalizar e incluso va a ser más fácil, más productivo, incluso más eficiente para la investigación histórica poder analizar y por supuesto poder preservar estos objetos. Unos, ya mencionaba Jorge, aquellos que están en formato digital y que están siendo digitalizados, y otros también que a lo mejor ahora no los consideramos mucho, que son los documentos de las fuentes documentales que están en formato electrónico y que deberían mantenerse en formato electrónico. Aunque hay algunas tendencias respecto a que con el fin de preservación, algunos documentos, algunos que meriten por su valor, como mencionaba Jorge, por su valor histórico, alguna información, especialmente, por ejemplo, fotografías, que hoy por hoy nacen en formato electrónico, con fines de preservación, sea necesario su preservación material, es decir, que sean impresos. Esto parece un contrasentido. De hecho, yo que soy fanático de la digitalización, podríamos entender, pero esto no tiene sentido. Quiero aclarar que no tiene sentido, por ejemplo, imprimir cosas que no necesiten, que no tengan valor para que sean impresas. Impresas o imprimidas. Se puede decir de las dos formas, ¿no? Algo está impreso o está imprimido. Depende de cómo quieran decirlo, si bien o mal. Entonces, dependiendo de eso, podemos incluso preservarlo. Entonces, ¿por qué? Porque el valor, en ese caso histórico, tiene mayor relevancia respecto a lo mejor algo como la eficiencia, si quisiéramos pensarlo. No lo digo yo, lo dice Vint Cerf, el padre, uno de los padres del Internet, ya lo dijo en un artículo muy interesante una entrevista que le hicieron en la BBC hace un par de años, y él hablaba del oscuro, del futuro de la oscura era digital, en la que mencionaba que mucha de la información que puede ser histórica puede verse de alguna manera vulnerada con esta volatilidad que tiene lo digital. Entonces, por un lado quiero dejar un poco claro y sentado de que lo digital, evidentemente, y eso no me corresponde a mí convencerles, seguramente ustedes están convencidos de que lo digital tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimas funcionalidades que son buenas para la vida cotidiana, que nos permiten ser más eficientes, etcétera, etcétera, que permiten mayor acceso, mayor difusión. Hoy por hoy no podríamos tener esta conferencia si no tuviéramos estas herramientas, pero sin embargo, esa excesiva velocidad, esa excesiva volatilidad de la información podría poner en riesgo valores fundamentales y justamente que se evaporen por ser completamente digitales. Eso como para poner en este tercer punto, ¿no es cierto?, que quería mencionar. El primero, que el método científico que necesita ser soportado y la archivística como un instrumento para la investigación. Lo segundo, que se necesita de documentos, de calidad de documentos, ¿no es cierto?, de información, ojalá que estructurada, pero en general en cualquier formato, y que esta información puede estar en estos soportes, que pueden ser físicos o digitales. Quiero hacer mayor énfasis, porque esa es mi especialización, en los métodos electrónicos o digitales. Específicamente, ya entrando a la última parte que tiene que ver con el acceso y la organización, me gustaría mencionar que ya indicaba Jorge en ese diagrama donde ponía al acceso como el centro de los otros servicios de la archivística y de la gestión de documentos. A mí me gustaría poner el acceso de igual manera como el centro de las características que las fuentes documentales o los documentos en general deberían tener, ¿no es cierto? Es el acceso, el permitir que un documento, una fuente documental sea accesible en este momento y para el futuro, que le reviste de alguna manera, o debería revestirles, o las personas encargadas de su gestión deberían revestirles de estas cualidades.
Y esas tienen que ver desde el punto de vista de lo que se llama la experiencia del usuario, la experiencia de quien consume, por ejemplo, un documento. Y en primer lugar podríamos decir que una fuente documental, un documento tiene que ser accesible. Y la accesibilidad no solamente significa, la accesibilidad significa, o sea, ya se sabe que tiene que ser accesible, pero uno dice, ¿qué significa ser accesible? De alguna manera, desde el punto de vista incluso informático, significa que no exista discriminación. Y cuando discriminación significa que, por ejemplo, si nosotros queremos acceder a una fuente digital, no deberíamos depender del tipo de software, por ejemplo, o de la versión del software. O no deberíamos depender, por ejemplo, o no debería haber variación respecto a algún tipo de discriminación desde el consumidor. Es decir, un contenido, una fuente documental es más accesible en la medida que no ponemos barreras de entrada al acceso. Un poco para ponerlo así. Y esto incluye incluso condiciones como, por ejemplo, de discapacidad. Es una cosa muy interesante cuando se habla de estándares de accesibilidad para los documentos electrónicos en las que dice, bueno, si alguien está investigando y una persona es ciega, no puede ver, entonces, ¿de qué sirve que esté esto en letras? Cuando alguien, entonces, podría dejarse asistir por una tecnología que son el contenido que es leíble, ¿no es cierto? Que se puede hacer leíble a través de síntesis de voz para que alguien sin visión pueda escuchar. ¿Sí? Estamos disminuyendo esa barrera de entrada a una fuente documental que al estar solamente en letras, ¿no es cierto?, necesita del sentido de la vista para decodificarlas. Podría pasar, por ejemplo, también para disminuir barreras idiomáticas. Yo puedo encontrar un libro o una fuente muy interesante, visual, ¿no es cierto?, audiovisual, pero si está en un idioma que no dominamos, ese ya es una barrera de entrada. ¿Cómo hacemos ese contenido audiovisual accesible? Bueno, como nos ocurre quizás con una película que nos gusta, pero que esté en francés y si nosotros no dominamos el francés, siempre existen, por ejemplo, esta asistencia de la traducción o los subtítulos, ¿verdad? Entonces, si queremos nosotros, como gestores de esta información, de estos fuentes documentales, incluir o propiciar esta propiedad que es la accesibilidad, que tiene un poco estas aristas. Uno podría estar mucho tiempo hablando de ello, pero me gustaría resaltar alguna de estas cualidades nada más. Lo segundo es lo que se llama, yo puse aquí que es que el documento sea encontrable. No sé si es que hay esta palabra en español. Creo que la traducción más exacta es localizable. No me gusta mucho la palabra localizable. Me gusta más la traducción exacta, aunque no tan pura respecto a findability. En inglés se llama findability. Es la propiedad de ser encontrable, de que un documento, una fuente documental sea ubicable. Es decir, no es suficiente que esa fuente no discrimine el acceso, sino que sea encontrable. Y para eso lo que decía también ya Jorge en la anterior charla, es que tenemos que enriquecer a los documentos de las entradas, de las referencias, de los metadatos, dicho de manera un poco más precisa, de los metadatos, del contenido, metadatos que describan el contenido, metadatos técnicos, metadatos que describan el contexto de un documento y de una fuente documental, de tal manera que nos asegure su posterior ubicación. Y luego están dos aspectos que también son importantes en las fuentes documentales, y ya mencionábamos antes, que tiene que ver con la credibilidad, es decir, con la calidad de la fuente. Y lo primero es que el documento tiene que ser creíble y tiene que ser valioso, porque miren, una cosa que es importante es que en esta abundancia o exceso de información tenemos que ser curadores de la buena información, es decir, información que nos sirva efectivamente como una fuente documental de una investigación. ¿Sí? Entonces, información creíble significa información auténtica en términos, por ejemplo, archivísticos de la norma 15489, hablamos de que los documentos fidedignos tienen que ser documentos auténticos. Entonces, información, documentos auténticos, documentos valiosos, ¿no es cierto? De entre toda de este maremoto o de este mar, de este océano de información digital, ¿cuál de esta es la que realmente aporta para demostrar una hipótesis, para soportar una investigación? Y finalmente, algo que se puso de moda hace mucho tiempo y ahora se ha retomado en muchas normas técnicas, es la usabilidad, en inglés se llama usability, de los documentos. La usabilidad no significa que se use o el nivel de uso, no, no, no. La usabilidad tiene que ver con la característica de amigabilidad, digamos así, de cuán amigable es el uso de un objeto en general y en este caso de un documento, ¿sí? Es decir, cuando nosotros decimos la usabilidad de un objeto, por ejemplo, de una silla, no significa que la silla se use. Una silla más usable es la que se usa más y una menos usable es la que se usa menos. No. La usabilidad de una silla es aquella que es más amigable
por ejemplo, a su uso, al ser humano, aquella que es más ergonómica, ¿sí? Entonces, una silla que se adapte al formato, al tamaño, a las medidas del ser humano, es mucho y cuyo material, cuya suavidad, cuyas propiedades, etcétera, etcétera, estén atribuibles, hace que esa silla, ese objeto sea más usable. En un documento digital en específico, las características de usabilidad tienen que ver con varios aspectos. Los formatos. Formatos que permitan ser más amigables, que no necesiten de la mediación de programas propietarios, por tanto el uso de formatos abiertos, ejemplo como el PDF, contribuye a que un documento electrónico sea más amigable, sea más usable, por lo tanto, el tamaño de un documento electrónico, que nosotros estemos buscando un documento y que no nos pasen por WhatsApp un documento de 40 megabytes y que se demora, no sé, 30 minutos, sino que sea más fácil, ¿no es cierto? Más rápido, que se pueda descargar, que se pueda visualizar, que pese menos, etcétera, etcétera. Entonces, son estas características adicionales a todas las otras que hemos dicho, que sea fácil de encontrar, que sea valioso, que sea creíble, aquellas que contribuyen y completan estas características. Y para terminar, el aspecto, quisiera dar ahí alguna reflexión, y con esto ya voy terminando, el tema de la organización, ¿no es cierto? Y la organización tiene que ver con una responsabilidad, yo diría, de dos niveles. Una, de quienes producen información, por ejemplo, documental para soportar investigaciones históricas, y aquellos que las consumimos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos una institución que está generando evidencia, tenemos la responsabilidad de colocar esta información, por ejemplo, en un repositorio, en un sitio web, en una red social, pero esta información tiene que tener estas características de acceso. Si esta información tiene que ser amigable, valiosa, creíble, usable, encontrable, etcétera, etcétera. Y la otra responsabilidad que tenemos es que nosotros como consumidores, más que responsabilidad, el otro reto que tenemos nosotros como consumidores, como investigadores, como ciudadanos, el momento de encontrar esta información normalmente la consumimos y ¿qué hacemos? La descargamos. Pero cuando la descargamos, ¿dónde la descargamos? ¿En mis documentos o en el escritorio? Y se llena la información y abonamos a que existe este caos y este desorden documental. Vuelvo entonces a la primera lámina. Un proceso sistemático, metodológico de investigación demanda de los profesionales y de los científicos un proceso organizado de almacenamiento de información que incluya, por ejemplo, el hecho de poner a una carpeta local, si tenemos un repositorio, codificar nuestros documentos, ponerles nombres diferentes, diferenciados, incluir metadatos, etcétera, etcétera. Para concluir, yo podría decir que los documentos analógicos y digitales son clave como fuentes documentales para la investigación histórica. Por lo tanto, asegurar su acceso y organización proveen de eficiencia y credibilidad a la labor del investigador. Así que muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico si alguien tiene alguna inquietud. Y nuevamente agradeciendo al Instituto Panamericano de Geografía e Historia por la invitación. Muchísimas gracias, estimado Hugo, por este interesante aporte que nos ha brindado esta tarde de hoy. Nuevamente agradecerles a los dos expositores por su excelente aporte y esta conferencia donde hemos conocido acerca de cómo se organizan los archivos históricos, analógicos y digitales con la finalidad de que se encuentren disponibles para los usuarios y sean conservados a largo plazo. Antes de dar paso a las preguntas por parte del público, queremos indicarles que se compartirá en el chat de este webinar un link con una encuesta para que por favor nos ayuden llenando. La respuesta a esta encuesta nos ayuda a mejorar en nuestro proceso de difusión a través de estos eventos. Para iniciar con el espacio de preguntas, queremos iniciar conociendo su opinión respecto a los siguientes aspectos, estimados expositores. La primera pregunta es si existen diferencias en el tratamiento técnico de fuentes primarias y secundarias. La segunda inquietud que tenemos es si en algún momento los documentos electrónicos reemplazarán completamente a los documentos analógicos como fuentes de investigación histórica. Les escuchamos, por favor, adelante. Bien, sí, existen diferencias en el tratamiento de las fuentes primarias y secundarias. Habíamos indicado que las fuentes primarias comúnmente las encontramos en archivos y hay normas internacionales para la organización archivística. Habíamos hablado de unas normas ISO como la ISAT-G, la ISAR y otras que también Hugo nos ha puesto a consideración. Pues en el caso de las bibliotecas, pues también tienen sus propias normas de descripción. En el caso de los archivos dijimos son las ISAT, en el caso de las bibliotecas son las ISBD,
que son las International Standard Book Description, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera parte. Segunda es por el tipo de materiales y cómo llegaron a estos repositorios. Es una forma diferente cómo llegan los documentos de los archivos porque son producidos por las instituciones. En cambio, y con este tipo de documentación nosotros generamos o creamos el fondo documental. En el caso de las bibliotecas, creamos colecciones. Es decir, hay una intencionalidad de ir acopiando materiales que han sido producidas no necesariamente por mi institución, sino que pueden haber sido producidas por otras instituciones o personas. Esas son en parte las diferencias. Y sí, existen normas para la organización de archivos y normas para la organización de bibliotecas y centros de documentación. Muchas gracias, estimado Jorge. No sé si es que contestando la segunda parte de la pregunta, si es que las fuentes documentales o en formato digital van a alguna vez reemplazar las analógicas. Yo creo que hay un proceso, digamos, decidido y en la pandemia además acelerado de digitalización, porque el hecho de las limitaciones de movilidad han exigido, digamos, que no haya contacto, que estén disponibles, que estén omnipresentes la información en general. Yo creo que, digamos, sin duda, a pesar de este proceso decidido de la información, como he dicho, va a haber información que no solamente se deba mantener en formato analógico, sino va a haber un proceso, digamos, contrario de analogización de aquello digital, por esto que les mencionaba, porque hay un serio problema de los desafíos que plantean los soportes electrónicos y respecto a la preservación digital. Y ahí hay un tema muy importante y no tiene que ver solamente con el tema de la preservación de los soportes materiales, porque como decía, finalmente un CD, uno de los riesgos graves de un CD o de un medio óptico en general es que no permanece en el tiempo y tiene que haber un refrescamiento de los medios, de los soportes físicos, de la información digital, sino que hay un tema de obsolescencia tecnológica. Y la obsolescencia tecnológica es un peligro muy grave porque cada vez va siendo más rápida. Entonces, para evitar ese tipo de riesgos, lo mencionaron expertos, que como yo somos fanáticos a la parte digital y tal, pero que para salvaguardar algunos valores primarios de los documentos van a tener que incluso imprimirse. Se mencionaba que si uno realmente, incluso a nivel personal, quiere preservar aquellas fotografías, aquellos registros de momentos importantes de nuestra vida, esas fotografías no deberían estar en el celular ni en la nube. Esas fotografías deberían estar impresas, catalogadas y preservadas en un lugar especial de nuestra casa. Muchas gracias, estimado Hugo. Otra ronda de preguntas sería, ¿qué características deberían tener estos documentos digitales para que sean considerados como fuente fidedigna para la investigación histórica? Y finalmente, ¿cómo promover estos espacios de trabajo interdisciplinario al interior de los archivos? Le cedo la palabra a Huguito para la primera. Bueno, básicamente la fidedignez o la credibilidad y el valor de los documentos, por ejemplo, desde el punto de vista meramente archivístico, están muy claros en la norma 15489, que es como la que da origen a nivel internacional a las demás normas, y el especifica. Un documento de archivo tiene que tener 4 características, ¿cierto? La accesibilidad, la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la usabilidad. Me gusta que en la última norma, en la versión 2001, hablaba de la accesibilidad. En la versión 2016 ya habla de la usabilidad, y este aspecto, que era el que hacía énfasis yo también cuando hablaba del acceso, me parece que le da un ámbito mucho mayor. Es decir, ya no solamente enfocarnos en la autenticidad, que a veces es como el mayor requerimiento que tenemos, que evidentemente es muy importante, pero hay otros elementos que dentro de un documento de archivo se tienen que también asegurar. Muchas gracias, Hugo. Voy a tomar esta pregunta del trabajo interdisciplinario. De hecho, como ustedes pudieron ver, en los archivos realizamos una gran cantidad de procesos y actividades para las cuales necesitamos estar en permanente comunicación con otros profesionales. Decía, por ejemplo, en el caso de la preservación, pues nosotros podemos hacer actividades de preservación preventiva, valga la redundancia, pero necesitamos para la restauración de documentos contar con profesionales que han estudiado y se han graduado en el ámbito de la restauración. Por un lado, para el trabajo con las tecnologías de la información y la comunicación, pues tendremos que trabajar con ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos.
Para la valoración documental y sobre todo el valor legal de los documentos necesitaremos trabajar con especialistas del área legal, abogados, doctores en derecho, para trabajar justamente sobre la historia de las instituciones, una relación muy cercana con los historiadores. ¿Mm? Y así tendremos la posibilidad de trabajar con genealogistas, tendremos la oportunidad de trabajar con paleógrafos, con diplómatas, es decir, que justamente trabajan en este espacio de determinar la autenticidad de los documentos, ¿no? Y estamos hablando de soportes físicos, pero también desde los soportes digitales. Es decir, hay un trabajo interdisciplinario muy rico y como archiveros tenemos justamente ese reto de compartir y de generar estos espacios que lo que permiten es generar archivos mucho más eficaces, más eficientes y mucho más accesibles. Muchísimas gracias por sus excelentes respuestas. Interesante conocer sobre este tema. Por parte del público, Gabriel Aldaz le pregunta al doctor Jorge Yepes. Dice, en medio de un contexto de pandemia que nos llevó a la transformación digital, ¿cómo gestionar adecuadamente el registro documental que ha quedado en físico y en digital? Y una pregunta para Hugo, de la misma persona, dice, ¿es mejor empezar a registrar en soportes digitales o en físicos la información documental? ¿Cuáles son los retos que se deben asumir en este tiempo pandémico con respecto al uso, seguridad, registro y disponibilidad de los archivos? Bien, voy a tomar yo la primera parte. Gracias y saludos a Gabriel. Gracias por tu pregunta. Mira, de hecho, la pandemia ha dejado al descubierto las debilidades que tenemos en los sistemas de información en general y en el caso de los archivos y las bibliotecas también. ¿Por qué? Porque este alejamiento de los repositorios físicos pues nos ha limitado la posibilidad de acceder a la documentación por un lado. ¿Qué es lo que se ha hecho de manera emergente? Empezar a digitalizar. Y pongo entre comillas la palabra porque lo que en muchos casos se ha hecho es sacar copias digitales de los documentos que en formato PDF u otros formatos han podido y han sido distribuidas a través de distintos mecanismos de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual obviamente genera limitaciones luego en el almacenamiento y en la organización de esta documentación. Pero bueno, se han tomado las herramientas que se tenían a la mano para empezar a dar algunas soluciones. Ahora, lo que correspondería es justamente diseñar, con esta experiencia que nos ha hecho reflexionar mucho justamente sobre las fuentes físicas y las fuentes digitales, es reflexionar cómo podemos nosotros generar sistemas que se manejen en los dos espacios y que nos permitan al mismo tiempo acceder, pero al mismo tiempo preservar y preservar a largo plazo. Ya Huguito nos ha dado algunas alertas sobre la volatilidad de este tipo de documentos digitales. Y es paradójico, ¿no? Tenemos documentos que se han conservado 2000 años, aún en soporte de papel y otros soportes duros, ¿sí? Pero documentos de hace 5 o 10 años ya no podemos acceder porque sencillamente los soportes digitales y muchos formatos digitales y los lectores de las máquinas con que leemos esos documentos ya no son accesibles. Entonces ahí tenemos un reto muy importante. Así es, muchas gracias. Solamente para complementar esto, como decía Jorge, haciendo énfasis en el tema de la preservación, es importante, los modelos que se presentan de estrategias de preservación hablan primero de disponer de un repositorio orientado solamente a la preservación, un poco diferenciado a lo que sería, por ejemplo, un repositorio orientado a la gestión, pues para ver que, solamente para diferenciar que no es lo mismo, porque desde el concepto archivístico no todo tiene que preservarse, porque podemos caer digamos, en la falla de querer preservar todo, entonces no todo tiene valor secundario, es decir, hay documentos electrónicos, igual que los documentos físicos, que cumplen su ciclo de vida y que tienen que ser eliminados. Ahora, parecería que tenemos más temor o estamos menos comprometidos con la eliminación de documentos electrónicos. Tenemos como la idea de que como hay muchos discos duros, como tenemos mucha memoria, terminamos cada vez ampliando más nuestros repositorios digitales. Y el problema de incrementar la información que esté desorganizada y que no tenga valor es que luego encontrar la buena información va a ser un poco más complicada. Entonces, esa es la primera cosa. La otra cosa es que, por ejemplo, el esquema que se llama de archivo abierto, que es el de la OAIS, plantea que la información o los paquetes de información del productor, de la preservación y de la difusión y acceso son diferentes. Uno puede decir, la información es la misma, sí, pero el paquete de información que incluye el contenido y los metadatos que tienen que ver con el formato son diferentes. Les voy a poner un ejemplo. El productor crea el documento en Word, perfecto.
La preservación no se hace en Word, se hace, por ejemplo, en PDF-A, que es la versión de largo plazo de PDF. Y a lo mejor la versión de acceso o difusión ni siquiera no es en Word, no es en PDF-A, es, qué sé yo, en PDF otra versión de PDF. O podríamos ponerle, por ejemplo, en JPG si solamente es una página y si quisiéramos comprimir. Solamente es un ejemplo. El formato es diferente, la información es diferente y los metadatos van a ser diferentes. Son como tres fases tratando digamos, de ahondar en el tema de la preservación. Y respecto a la pregunta, creo que mencionaba si deberíamos dejar de guardar en físico digital o empezar a imprimir. No, vamos, aquí hay que tener como mucho sentido común. Sin duda, debemos dejarnos ayudar de lo digital. O sea, ahora mismo sería inútil que yo para mandar un mensaje a María José, ahora me empiece a escribir a mano y le mande por correo tradicional. Llegaría en 5 días si es que llega. Lo mejor sería mandarle un WhatsApp y funciona. Eso no significa que el mensaje que me envíe María José en WhatsApp, yo tengo que imprimirlo porque tengo miedo de que se va a borrar el WhatsApp, ¿no es cierto? Quedaríamos de una paranoia terrible. Entonces, aquí hay que generar y tomar en serio un proceso que, por cierto, no se ha iniciado muy fuertemente, y es la valoración de archivos o documentos electrónicos de archivo, ¿sí? Porque entonces se tiene un poco la idea de que todo hay que imprimir, y yo he visto un poco con sorpresa que hay gente que imprime todo, o sea, imprime tus correos electrónicos. Si pudiera imprimir los WhatsApp, los imprimiría. Y claro, eso puede ser un grave problema de llenarnos de cosas. Alguien preguntaba, ¿y si imprimo lo que esté en el documento electrónico firmado? Bueno, pierde validez. Puede tener carácter informativo, pero es una copia simple de un documento firmado electrónicamente. Entonces, eso no quita lo que había planteado al principio de que de todo esto, de todo lo que tengamos electrónico, quizás sí hay alguna información. Y nuevamente aquí la importancia del proceso de valoración de documentos electrónicos de archivo. ¿Cuáles de estos son tan importantes que debería imprimirlos y además a lo mejor ponerles en un marco? Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Muchas gracias, estimado Hugo. Justamente alguien del público nos preguntaba si una firma digital al momento de ser impreso el documento pierde o no su valor, y ahí está justamente la respuesta, ¿no? Tenemos un comentario también por parte del público de Patricia Peñafiel. Dice, muchas gracias por este espacio, son necesarias las reflexiones, la conservación analógica versus la digital revela otras realidades, y es que a veces ocultan verdaderos procesos de conservación. Tener información valiosa al alcance de la mano implica recursos, personal calificado, acciones y políticas de salvaguarda. ¿Qué comentario les merecería a ustedes esta expresión por parte del público? Comparto plenamente esa visión, ¿no? De hecho, yo había mencionado la necesidad de un trabajo interdisciplinario. Ahí tenemos unos espacios en los cuales tenemos que pensar entre diferentes cabezas con formaciones distintas para dar respuestas a estos retos que se nos presentan. No obstante, claro, esto no quiere decir un intrusismo profesional tampoco, sino que vamos a trabajar de manera consensuada, concomitante en todos estos aspectos que requiere el manejo de la información y la documentación que está en soportes físicos y en soportes digitales. Y digo la información y los datos que están en este tipo de soportes porque nos interesa sobre todo eso. Ahora hay muchas personas que están trabajando justamente en minerías de datos, en procesos de Big Data para analizar grandes cantidades de información, y eso es un tema que también lo tenemos pendiente y que tendremos que justamente trabajar con especialistas que se dedican a ello, ¿no? Así es, muchísimas gracias, estimado Jorge. No sé, Hugo, si quiere incluir algún otro comentario adicional. No, quizás tomando un poco lo que mencionaba en el último comentario, yo creo que siempre hay como una, no sé si contraposición, o a veces solemos verlos de manera muy distinta a los documentos analógicos y a los documentos digitales, pero yo diría que los dos están arropados, están bajo el paraguas de las mismas técnicas, ¿no es cierto? Los documentos tienen que controlarse en su producción, tienen que describirse, tienen que preservarse, tienen que ser valorados, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que sí cada vez sí estoy de acuerdo es que como los dos tienen la instrumentación, la forma de gestionarlos es diferente. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un documento para que sea auténtico necesita ser firmado, sea cualquier soporte. Ahora, por lo tanto, me dirán, ¿un documento físico necesita ser firmado para que sea auténtico? Sí, para que el autor sea identificado. ¿Y electrónicamente también necesita ser firmado? También. Entonces, el principio es lo que se llama el principio de equivalencia funcional. Se aplica para los dos. Ahora, no se firma igual
en papel que en electrónico. Y es donde está la diferencia y creo, como dice Jorge, el desafío de que cada vez este enfoque sea más interdisciplinario, que la gente de archivo sepa más de informática, sepa más de otras técnicas, que la gente de historia sepa más de archivística, más de informática, y en general todos de una manera, sin ser expertos, pero sí tengamos cierto dominio respecto a estas técnicas, porque entonces no es lo mismo coger un esfero de Bic y firmar, que es relativamente fácil la instrumentación, que lo otro significa primero disponer de una firma electrónica, que el concepto ya empieza a ser un poco abstracto, que luego puede ser incorporado, diferenciar lo que es una marca de la firma, poder validar si la firma es auténtica electrónica, si es auténtica o no, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay estos retos, y lo mismo pasa en la producción de la documentación, en la valoración, en la descripción. Entonces yo diría que el principio es que se mantienen los mismos, son primos hermanos, son hermanos los documentos, tienen el mismo genética, el mismo apellido, son documentos, uno tiene diferente nombre. Sin embargo, al tener diferente naturaleza, por decirlo de una manera, la forma de aplicar estos procesos sí es diferente. Y entonces ahí hay un desafío, y les animo a todos los presentes que me están oyendo a seguir actualizándose, investigando. Cada vez hay más normativa, cada vez nacen más formas de objetos y documentos digitales. Así que siempre tendremos el desafío de seguir capacitando. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, estimados Jorge y Hugo. A nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador, nos sumamos a las felicitaciones del público de esta tarde de hoy. Queremos agradecerles por esta valiosísima participación. Queremos también recordarle al público que la grabación de este webinar estará disponible en YouTube para visualizarlo nuevamente. Antes de despedirnos, queremos agradecer a quienes nos han acompañado el día de hoy. Les invitamos a suscribirse al boletín de noticias para enterarse de las actividades que realizamos durante este año 2021, ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Antes de despedirnos, queremos pedirles a los asistentes, por favor, encender su cámara para poder realizar una captura de pantalla de este webinar de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias, estimado Hugo y Jorge, por esta excelente participación. Listo, mucho gusto. Mucho gusto. Mientras van encendiendo las cámaras, les recordamos nuestra página web www.ipgh.gov.es. Esperamos que los demás participantes sigan encendiendo sus cámaras. Listos, vamos a hacer la captura de pantalla entonces. ¿Listos? Ahora. Muchísimas gracias a todas y todos por su excelente participación, por haber asistido esta tarde de hoy. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Una excelente tarde para todos. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos.